Darkmaster, unos estudiantes de filosofía dicen que mi ateísmo es una corriente filosófica. Todo es una corriente filosófica, no te das cuenta. Esto ya lo comentamos en los comentarios. Porque claro, es que te dicen, tu postura es una postura filosófica. Oye, ¿cuál es la diferencia entre una postura no filosófica y una postura filosófica? Entre una reflexión filosófica y una reflexión no filosófica sobre el mismo tema queremos hablar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hablar sobre la posible existencia de Dios. ¿Cómo puedo reflexionar de ello no filosóficamente y qué es lo que distingue a una reflexión filosófica? Yo tengo una posición política determinada basada fundamentalmente, como lo he dicho, en los hechos y datos que nos enseñan nuestra evolución y el conocimiento de nuestras sociedades, de la biología, etc. Pero bueno, yo tengo una posición política. ¿Cuándo es una posición filosófica y cuándo no? Porque la impresión que yo tengo, y ahí se van a poner otra vez como la del 8, la impresión que yo tengo es que a todo lo que sea pensamiento le ponen el dato, la coletilla filosófico y ya se apoderaron de él. La ciencia parte de la base de que la realidad se puede conocer. Esa es una posición filosófica sobre la cognoscibilidad e inteligibilidad del universo. ¿Y por qué es filosófica? Si es parte de una realidad, ¿no? Parte de la realidad que hasta ahora lo hemos entendido bastante bien y todo parece indicar que así va a seguir siendo. No, es una posición filosófica. ¿Por qué? Nunca te lo dicen.